¿Te has sentido agotada mentalmente, cansada de pensar demasiado, cansada de exigirte, cansada de sentirte insuficiente incluso cuando lo intentas? Porque hay personas que parecen fuertes por fuera, pero por dentro viven con una voz que nunca deja de descansar. Una voz que critica todo, cómo se ven, cómo hablan, cómo actúan, cómo sienten, cómo fallan. Y después de tantos años escuchando esa voz, muchas personas ya ni siquiera cuestionan si es verdad, solo la obedecen. Bienvenidos a Percepción Consciente, mi nombre es Valerie Rodríguez y aquí todo cambia cuando empiezas a verte con más conciencia. Cuando un pensamiento se repite durante mucho tiempo, se empieza a sentir como identidad. Entonces la voz interna dice: no soy suficiente, no soy atractivo, todo lo hago mal, no voy a cambiar, seguro todos son mejores que yo. Y lo más triste es que muchas personas creen que pensar así es normal, pero no. Acostumbrarte a destruirte mentalmente no significa que sea sano. Y aunque desde afuera parezca solo un pensamiento, la forma en que te hablas puede cambiar completamente la manera en que experimentas la vida. La psicología cognitiva lleva décadas estudiando esto. Por ejemplo, el psiquiatra Aaron Beck explicó cómo los pensamientos automáticos negativos afectan directamente nuestras emociones, conductas y autoestima. Porque el cerebro no escucha tus palabras como si fueran nada. Las registra, las aprende, las convierte en patrones. Y si todos los días te hablas como alguien que no vale nada, tu mente empieza a funcionar desde ese lugar. Por eso hay personas que viven constantemente ansiosas, porque sienten que siempre están fallando en algo. Nunca descansan emocionalmente. Incluso cuando logran cosas, su mente les dice: es que pudiste haberlo hecho mejor, eso no ha sido suficiente. Seguro cualquiera puede hacerlo. Ni te emociones tanto. Y vivir así agota. Agota porque nunca puedes sentir paz contigo mismo. Siempre estás intentando arreglarte, corregirte, mejorarte, demostrar algo. Y muchas veces eso comenzó muchísimo antes de que fueras consciente. Porque gran parte del diálogo interno se construye en la infancia, a través de las figuras de autoridad, padres, profesores, familiares, personas que te enseñaron directa o indirectamente cómo debías verte a ti mismo. Y si creciste en ambientes donde había demasiada crítica, comparaciones, invalidación emocional, exigencia extrema, es muy probable que hayas aprendido a tratarte igual. Porque los niños absorben voces y después las convierten en pensamientos. Hay que tener mucho cuidado cómo les hablan si tienen hijos, si tienen sobrinos, a cualquier infante. Porque a raíz de eso hay adultos que hoy se hablan exactamente igual a como les hablaron cuando eran pequeños. Se cuestionan el por qué no pueden hacerlo mejor. Mira a los demás, eres demasiado sensible, nunca haces nada bien, eres un inútil. Y aunque ahora nadie lo diga, su mente continúa repitiéndolo sola. Eso es lo duro del diálogo interno tóxico, que muchas veces ni siquiera parece una agresión, parece la verdad. Pero escucha esto. No todo lo que pienses sobre ti es cierto. A veces son heridas hablando, a veces son años de crítica internalizada, a veces es una mente que aprendió a sobrevivir atacándose antes de que otros lo hicieran. Porque muchas personas con baja autoestima viven en modo supervivencia emocional. Se comparan constantemente, sobrepiensan todo, temen decepcionar, sienten culpa por descansar, necesitan validación y tienen mucho miedo a no ser suficiente para ser amados. Y claro que eso cansa, porque vivir en guerra contigo mismo consume energía. Hay personas que se ven funcionales, pero mentalmente están agotadísimas. Y aquí viene la pregunta importante. ¿Cómo empiezas a cambiar algo que llevas años pensando? ¿Cómo cambias una voz interna que ya parece parte de ti? La respuesta no es fingir felicidad, no es mirarte al espejo y repetirte frases vacías que no sientes. Porque sanar el diálogo interno no es engañar al cerebro, es reeducarlo, y eso toma tiempo.
La neurociencia habla de algo llamado neuroplasticidad. El cerebro puede crear nuevas conexiones mentales. Eso significa que los patrones de pensamiento no son permanentes, pero para cambiarlos primero tienes que empezar a notarlos. Porque muchas personas se destruyen automáticamente sin darse cuenta. Dicen cosas como, ay, qué idiota soy, doy vergüenza, nunca hago nada bien, soy horrible, estoy espantosa, seguro nadie me quiere de verdad. Como si fueran frases normales. Pero imagina escuchar eso todos los días. Imagina que alguien te hablara así constantemente. Probablemente terminarías emocionalmente destruido. Entonces, ¿por qué normalizas hablarte así a ti mismo? El primer paso para cambiar el diálogo interno es empezar a observarlo. Escucha cómo te hablas. No te justifiques, no lo minimices, solo date cuenta. Porque no puedes cambiar una voz que ni siquiera reconoces. Y después, de ahí viene algo muy importante, cuestionar esos pensamientos. No creer automáticamente todo lo que la mente dice. La terapia cognitivo-conductual trabaja mucho en esto. Pregúntate, ¿esto realmente es cierto o es una interpretación aprendida? ¿Estoy viendo la realidad o estoy viendo mi herida? Porque hay personas que se sienten insuficientes incluso siendo increíblemente valiosas. Y eso demuestra que la autoestima no siempre depende de la realidad. A veces depende del filtro mental con el que ves. Otro paso importante es dejar de usar la humillación como motivación. Muchas personas creen que tratarse mal las hace más responsables. Pero la investigación psicológica demuestra que la autocompasión saludable genera más resiliencia emocional que la autocrítica extrema. Hay una doctora llamada Kristin Neff que encontró que las personas que se tratan con más compasión tienen menos ansiedad, menos depresión y más estabilidad emocional. No porque se victimicen, sino porque entienden algo clave. Puedes corregirte sin destruirte. Puedes mejorar sin odiarte. Puedes crecer sin humillarte. Y quizás eso sea algo que muchas personas jamás aprendieron, porque crecieron pensando que la dureza era la única forma de avanzar. Pero una mente aterrorizada no florece, solo sobrevive. Y hay una diferencia enorme entre sobrevivir y vivir en paz contigo mismo. Tu diálogo interno afecta todo. El cómo amas, el cómo recibes amor, cómo enfrentas errores, cómo persigues sueños, cómo interpretas el rechazo, cómo manejas las críticas. Incluso afecta tu cuerpo. El estrés constante y la autocrítica excesiva pueden mantener al sistema nervioso en estado de alerta. Por eso hay personas que viven tensas todo el tiempo, porque su mente nunca se siente segura, nunca descansa. Siempre están preparándose para fallar, para decepcionar, para ser rechazadas. Y cambiar eso requiere práctica, pequeñas prácticas, no perfección. Por ejemplo, puedes empezar a hablarte como le hablarías a alguien que amas. No significa mentirte, significa dejar de ser cruel. Porque hay una diferencia entre decir cometí un error y decir soy un fracaso. La primera frase reconoce una conducta, la otra destruye identidad. Y muchas personas llevan años confundiendo ambas cosas. Otro cambio importante es dejar de basar todo tu valor en productividad, apariencia o aprobación. Porque si tu autoestima depende únicamente de eso, nunca vas a sentir estabilidad. Siempre habrá alguien más atractivo, más exitoso, más avanzado. Y vivir comparándote constantemente es una de las formas más rápidas de destruir tu paz mental. Las redes sociales alimentan muchísimo esa sensación. Ves vidas editadas, versiones filtradas, momentos seleccionados y tu mente empieza a preguntarte ¿por qué yo no soy así? ¿Por qué yo no me veo de esa forma? ¿Por qué no tengo esa vida? Pero compararte con la versión más perfecta de los demás mientras conoces todas tus inseguridades nunca va a ser justo. Y quizás una de las cosas más importantes que debes entender es esta. Tu valor humano no desaparece porque te sientas inseguro. No desaparece porque tengas ansiedad. No desaparece porque estés cansado. No desaparece porque no te sientas perfecto. Eres humano. Y ser humano significa ser imperfecto. Significa equivocarse, aprender, caer, dudar, sanar lentamente. No eres una máquina diseñada para rendir perfectamente todo el tiempo.
Y quizás hoy no necesitas más exigencia. Quizás necesitas descanso emocional. Necesitas dejar de sentir que debes ganarte el derecho a quererte. Porque el amor propio real no es mirarte al espejo y pensar que todo en ti es perfecto. Es poder verte completo, sin sentir odio por existir. Es dejar de convertirte en tu peor enemigo. Y sí, va a haber días en que recaigas, días en que vuelvas a compararte, a dudar, a sentirte insuficiente. Pero sanar no significa no volver a caer nunca. Sanar significa empezar a tratarte diferente cuando caes, con más paciencia, más conciencia, más humanidad. Porque después de todo lo que probablemente has sobrevivido, tal vez ya es hora de que tu mente deje de sentirse como un lugar de castigo y empiece poco a poco a sentirse como un lugar seguro para ti. Y si hoy estás en proceso, confía. Gracias, gracias, gracias. Esto es Percepción Consciente. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video.